El papel amarillento apareció clavado en la puerta de la iglesia de San Bartolomé cuando las campanas marcaban las 6 de la mañana. Una sola palabra escrita en mayúsculas negras. Hoy. Nadia Beltrán se detuvo frente a la hoja arrugada, sintiendo cómo el viento salado del Golfo de México le revolvía el cabello castaño. Sus dedos temblaron al arrancar el papel de la madera vieja. Conocía esa tipografía irregular, esa letra A torcida que su máquina Remington hacía desde hace meses. «Dios mío», susurró, apretando la carta contra su pecho. Puerto Esperanza despertaba como siempre. Pescadores arrastrando redes hacia el muelle, vendedoras gritando el precio del pescado fresco, niños corriendo entre los puestos del mercado. Pero nadie sabía que este día sería diferente. Había escrito esa carta la noche anterior, con las manos sudorosas y el corazón golpeándole las costillas. Una advertencia desesperada para Diego Montalvo. El fotojornalista de 34 años vivía con su cámara colgada al cuello y una obsesión: destapar la red de contrabando que convertía su puerto natal en un nido de ratas. Durante semanas había estado tomando fotos en los muelles, siguiendo camiones que llegaban de madrugada, documentando rostros que preferían mantenerse en las sombras. Nadia corrió por las calles empedradas, esquivando charcos y saltando sobre las redes tendidas para secar. Su vestido color marfil se manchaba con el barro, pero no le importaba. Tenía que llegar a la cantina La Sirena antes de que fuera demasiado tarde. La cantina de Mateo Salgado se alzaba en la esquina más concurrida del puerto, con sus paredes azul turquesa descarapeladas por el salitre y un letrero de neón que parpadeaba desde hacía años. Por las ventanas se filtraba el humo de los cigarrillos y el sonido de las fichas de dominó golpeando las mesas de madera. «¡Diego!», gritó Nadia al empujar la puerta de vidrio empañado, pero la cantina estaba casi vacía. Solo el viejo Evaristo, el sacerdote, bebía su café matutino en una mesa del rincón, moviendo lentamente su llavero de metal oxidado entre los dedos arrugados. «¿Busca al periodista?», preguntó el padre con su voz ronca. Mateo lo llamó temprano. Dijo que tenía algo importante que mostrarle. El estómago de Nadia se contrajo como un puño. Mateo Salgado había sido el mejor amigo de Diego desde la infancia, pero las deudas lo tenían desesperado. Últimamente bebía más de la cuenta y evitaba las preguntas directas sobre sus finanzas. «¿A dónde fueron?», preguntó Nadia, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado. «Al callejón de atrás». Mateo dijo que tenía que ser en privado. Nadia salió corriendo hacia la parte trasera de la cantina. El callejón estrecho olía a pescado podrido y aceite de motor. Sus zapatos chapotearon en los charcos de agua sucia, mientras gritaba el nombre de Diego una y otra vez. Fue entonces cuando escuchó el primer disparo. El eco rebotó entre las paredes de ladrillo como un trueno seco. Nadia se quedó paralizada, con la sangre helándose en sus venas. Luego vino el silencio, un silencio espeso y terrible que duró exactamente 3 minutos. Después, un segundo disparo. Este sonó diferente, más fuerte, como si viniera de dentro de la cantina. Nadia corrió de vuelta hacia la entrada principal. Cuando empujó la puerta, lo primero que vio fue el humo flotando en el aire. El segundo, el reloj de pared hecho pedazos, con las manecillas detenidas para siempre en las 5:15. El padre Evaristo permanecía inmóvil en su mesa con los ojos vidriosos fijos en los restos del reloj. «Dios nos perdone», murmuró el sacerdote. «Ya está hecho». El detective Alejandro Herrera llegó al puerto cuando el sol comenzaba a calentar las piedras mojadas del muelle. A sus 42 años, había visto suficientes crímenes para saber que los más peligrosos eran aquellos donde todos parecían saber algo, pero nadie quería hablar. La cantina La Sirena estaba rodeada de curiosos que susurraban entre ellos como si estuvieran en misa. Herrera apartó la cinta amarilla y entró al local que olía a pólvora y miedo. «¿Dónde está el cuerpo?»,
Preguntó a su asistente, el oficial Ramírez. En el callejón trasero, detective. Diego Montalvo, fotojornalista. 3 balazos en el pecho. Herrera examinó primero el interior de la cantina. El reloj destrozado llamaba su atención como un grito silencioso. Se acercó a inspeccionar los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo de madera. ¿A qué hora encontraron el cuerpo?, preguntó, agachándose para recoger un pedazo del mecanismo del reloj. Las 5:25 de la mañana. Lo halló Mateo Salgado cuando vino a abrir la cantina. Herrera frunció el ceño. Algo no cuadraba. Tomó una lupa de su maletín y examinó el reloj detenido en las 5:15. Ramírez, ¿ve esto? Señaló una pequeña marca en el pino de ajuste. Alguien forzó este mecanismo. Este reloj no se detuvo por el disparo. Fue preparado para detenerse exactamente a esa hora. Mientras tanto, en el callejón trasero, el cuerpo de Diego Montalvo yacía junto a un contenedor de basura. Su jaqueta de lona marrón estaba empapada en sangre, pero su cámara fotográfica seguía colgada de su cuello, intacta. Herrera se arrodilló junto al cadáver y revisó los bolsillos. Encontró las llaves, una billetera con algunos pesos y un pedazo de papel arrugado con una dirección escrita a mano. Muelle 12, medianoche. ¿Revisaron si falta algo?, preguntó Herrera. El dueño de la cantina, Mateo Salgado, dice que Diego siempre cargaba un sobre manila con fotografías. No lo hemos encontrado. El detective se incorporó y caminó lentamente por el callejón, observando cada detalle. En el suelo encontró 2 casquillos de bala, pero de calibres diferentes. Uno era de pistola 45, el otro de revólver 38. 2 armas diferentes, murmuró. Esto no fue un asalto común. Herrera regresó a la cantina, donde Mateo Salgado esperaba sentado en una mesa, temblando como una hoja al viento. El hombre de 36 años tenía su camisa blanca arrugada y manchas de sudor bajo los brazos. Señor Salgado, necesito que me cuente exactamente qué pasó esta mañana. Mateo se pasó las manos por el cabello grasiento antes de responder. Diego me llamó ayer en la noche. Dijo que tenía fotos importantes, que necesitaba mostrarme algo sobre el puerto. Le dije que viniera temprano, antes de que llegaran los clientes. ¿Qué tipo de fotos? No lo sé. Solo dijo que había estado investigando cosas raras en los muelles. Herrera notó que las manos de Mateo no dejaban de temblar. Había algo más. ¿Usted le debe dinero a alguien, señor Salgado? El rostro de Mateo se puso pálido como la cal. Yo tengo algunos préstamos. Nada importante. ¿Con quién? Mateo guardó silencio, mirando hacia el reloj destrozado como si fuera a darle las respuestas que necesitaba. En ese momento, Nadia Beltrán apareció en la entrada de la cantina. Sus ojos estaban hinchados de llorar y su vestido color marfil seguía manchado de barro. «Detective», dijo con voz quebrada, «tengo que hablar con usted. Es sobre la carta». Herrera la miró con atención. Había algo en la forma en que la mujer sostenía sus manos que le recordaba a alguien escribiendo a máquina. «¿Qué carta, señorita?» «La que apareció en la iglesia esta mañana. La que decía, hoy». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo la escribí». El silencio en la cantina. La sirena se volvió tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Nadia Beltrán temblaba frente al detective Herrera, mientras Mateo Salgado la miraba con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. «¿Usted escribió la carta?», preguntó Herrera, sacando su libreta. «Explíqueme todo desde el principio». Nadia se sentó en una silla de madera y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Mi hermano Raúl trabaja en los almacenes del puerto. Anoche llegó a casa muy nervioso, diciendo que había visto cosas que no debía ver. Camiones que llegaban de madrugada, hombres descargando cajas sin registros oficiales». «¿Qué tipo de cajas?» «No lo sé.
Pero Raúl escuchó a dos hombres hablando de Diego. Decían que el periodista había tomado fotos comprometedoras y que era un problema que había que resolver. Herrera anotó cada palabra. Del rincón del local, el padre Evaristo los observaba en silencio, moviendo nerviosamente su llavero oxidado. Entonces decidí advertir a Diego, continuó Nadia. Escribí la carta en mi máquina, en la escuela donde trabajo. Solo puse hoy, porque no sabía cómo explicar el peligro sin meter a mi hermano en problemas. ¿A qué hora escribió esa carta? Cerca de las 11 de la noche. La guardé en mi bolsa, pensando entregarla personalmente a Diego esta mañana. Pero cuando desperté, su voz se quebró. La carta había desaparecido de mi casa. Mateo se removió incómodo en su asiento. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa con un ritmo nervioso. ¿Alguien más tenía acceso a su casa?, preguntó Herrera. Solo mi hermano, pero él estaba trabajando en el turno nocturno del puerto. Nadia miró directamente a Mateo. Aunque Mateo conoce dónde guardo la llave de repuesto, veníamos siendo cercanos. Las mejillas de Mateo se encendieron como brasas. Yo no toqué nada en tu casa, Nadia. ¿Por qué me metes en esto? Herrera alzó la mano para calmar los ánimos. Señor Salgado, ¿usted sabía que Diego estaba investigando actividades ilegales en el puerto? Diego siempre andaba con su cámara, tomando fotos de todo, pero nunca me dijo nada específico sobre contrabando. Sin embargo, usted lo citó en el callejón esta mañana. Él me llamó a mí, protestó Mateo. Dijo que tenía que mostrarme algo importante, que no podíamos hablar dentro de la cantina porque había demasiados oídos. Herrera cerró su libreta y se dirigió hacia la puerta. Quiero que los tres vengan conmigo a la estación. Tenemos que aclarar varios puntos. Pero antes de que pudieran salir, Hugo Quintana apareció en el umbral. El hombre de 45 años vestía su farda civil azul petróleo y su anel de sinete brillaba en su mano derecha. Como jefe de la capitanía de los puertos, tenía autoridad sobre todo lo que ocurriera en el muelle. «Detective Herrera», dijo con voz grave, «lamento interrumpir, pero necesito hablar con usted sobre este caso. Capitán Quintana, justo la persona que quería ver. ¿Conmigo? ¿Por qué?» Herrera sacó una bolsa de evidencia con el papel encontrado en el bolsillo de Diego. Porque la víctima tenía esta dirección escrita: Muelle 12, medianoche. Ese es territorio bajo su jurisdicción. Los ojos de Quintana se endurecieron como piedra. El Muelle 12 está cerrado por reparaciones desde hace un mes. Nadie debería estar allí a esas horas. ¿Nadie? Herrera sonrió de forma fría. Entonces, ¿me puede explicar por qué hay marcas frescas de neumáticos y huellas de botas con residuos de grasa marítima por toda el área? Quintana se ajustó la gorra y carraspeó. Detective, sugiero que se concentre en resolver este homicidio y deje las operaciones portuarias a los profesionales. A veces las investigaciones demasiado ambiciosas pueden crear problemas innecesarios. En ese momento, una mujer de 50 años con un tailleur gris impecable entró a la cantina. Su mirada dura barrió el lugar como un faro buscando barcos perdidos. «Buenos días», dijo con autoridad. «Soy Carmen Revueltas, alcaldesa de Puerto Esperanza. Vengo a asegurarme de que este lamentable incidente se resuelva con la mayor discreción posible». Herrera sintió cómo las piezas de un rompecabezas comenzaban a moverse en su mente. «Señora alcaldesa, ¿qué tipo de discreción sugiere para un caso de homicidio?» «La clase de discreción que evite alarmar a los turistas y a los inversionistas que mantienen vivo este puerto». «Detective». La tensión en la cantina La Sirena se cortaba con machete. El detective Herrera observó cómo la alcaldesa Carmen Revueltas y el capitán Hugo Quintana intercambiaban miradas que hablaban más que 1000 palabras. Algo olía mal, y no era solo el pescado podrido del callejón. «Señora alcaldesa», dijo Herrera con firmeza, «un hombre ha sido asesinado.
No existe la discreción en un caso de homicidio. Carmen Revueltas se ajustó su tailleur gris y caminó hacia el reloj destrozado. Sus tacones resonaban sobre los fragmentos de vidrio como martillazos. Detective, este puerto mueve millones de pesos cada mes. Una investigación escandalosa podría arruinar la economía de toda la región. Señaló los restos del reloj. Mire esto. El pobre Diego murió exactamente cuando las manecillas marcaban las 5:15. Es como si el destino mismo hubiera decidido su hora. El destino. Herrera se acercó a ella. Señora, este reloj fue saboteado. Alguien lo preparó para que se detuviera a esa hora específica. Quintana dio un paso adelante, con la mano descansando sobre la pistola en su cinturón. Detective, creo que está viendo fantasmas donde no los hay. A veces los relojes viejos simplemente se detienen. ¿Fantasmas? Herrera sacó su lupa y mostró el pino forzado del mecanismo. ¿Los fantasmas también usan herramientas para manipular relojes? Nadia, que había permanecido en silencio, se puso de pie bruscamente. ¡Basta de mentiras!, gritó con los ojos brillando de rabia. Todos ustedes saben algo que no dicen. Mi hermano vio camiones en el muelle 12. Diego tenía fotos y ahora está muerto. Mateo se levantó también, con el rostro pálido como un papel. Nadia, por favor, no te metas en problemas. Estas son personas importantes. ¿Importantes? Nadia se volvió hacia él con desprecio. Más importantes que la vida de Diego. Herrera notó cómo Mateo evitaba mirar a Quintana directamente. Había miedo en sus ojos, pero también algo más. Culpa. Señor Salgado, necesito que me acompañe a la estación para una declaración más detallada. Eso no será necesario, interrumpió Carmen Revueltas. El señor Salgado es un comerciante respetado de esta comunidad. No vamos a tratarlo como un criminal. Señora alcaldesa, con todo respeto, usted no dirige esta investigación. Los ojos de Carmen se volvieron fríos como témpanos. Detective Herrera, espero que recuerde que su jefe, el comandante Torres, es un viejo amigo mío. Sería una lástima que su entusiasmo afectara su carrera. En ese momento el padre Evaristo se acercó lentamente, arrastrando los pies sobre el suelo manchado de sangre. Detective, dijo con su voz ronca, hay algo que debería saber. Anoche, alrededor de las 11, vi luces extrañas en el muelle 12. Parecían linternas moviéndose en la oscuridad. Quintana y Carmen intercambiaron otra mirada tensa. Padre, a su edad la vista puede engañarlo, dijo Quintana con una sonrisa forzada. Mi vista está perfecta, capitán. Y también mi memoria. El sacerdote levantó su llavero oxidado. Esta llave abre el almacén número 5 del puerto. Diego me la dio hace una semana, por si algo le pasaba. El silencio que siguió fue como el ojo de un huracán. Herrera extendió la mano. Padre, necesito esa llave. ¡No!, gritó Mateo de repente. No pueden ir al almacén 5. Yo... ¿Usted qué, señor Salgado? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo como ríos salados. Yo le debo dinero al capitán Quintana, mucho dinero. Él dijo que, si no pagaba, que Diego era un problema para todos nosotros. Carmen Revueltas dio un paso hacia la salida. Creo que ya hemos perdido suficiente tiempo aquí. Detective, espero su informe preliminar en mi oficina esta tarde. Pero Herrera ya no la escuchaba. Había sacado su teléfono y marcaba un número. Ramírez, necesito que vengas con refuerzos a la cantina La Sirena y trae una orden de cateo para el almacén 5 del puerto. También quiero que detengas a cualquiera que trate de salir del muelle 12. Quintana llevó la mano a su pistola. Detective, creo que está cometiendo un error muy grave. Herrera sonrió mientras escuchaba las sirenas acercándose por la calle principal. Capitán, el único error grave aquí fue subestimar a un fotojornalista terco con una cámara.
Las sirenas de las patrullas cortaron el aire matutino de Puerto Esperanza como cuchillos. El detective Herrera mantuvo su mano cerca de su arma mientras observaba cómo Quintana y Carmen Revueltas se ponían cada vez más nerviosos. El oficial Ramírez entró a la cantina con 4 policías más, todos con chalecos antibalas. Detective, tenemos el almacén 5 rodeado. También encontramos algo interesante en el muelle 12. ¿Qué encontraron? Rastros de aceite hidráulico fresco y marcas de camiones pesados. Alguien estuvo moviendo carga anoche, definitivamente. Carmen Revueltas intentó caminar hacia la salida, pero Herrera le bloqueó el paso. Señora alcaldesa, me temo que necesito que todos permanezcan aquí hasta que revisemos ese almacén. Esto es un abuso de autoridad, protestó ella. Llamaré a mi abogado inmediatamente. Llame a quien quiera, pero no se mueve de aquí hasta que aclaremos qué pasó con Diego Montalvo. Quintana se quitó lentamente la gorra y se pasó la mano por el cabello canoso. Detective, quizás podamos llegar a un arreglo. Este puerto mueve mucho dinero y hay intereses más grandes en juego. ¿Me está ofreciendo un soborno, capitán? Le estoy ofreciendo una realidad. Diego Montalvo era un idealista que no entendía cómo funcionan las cosas en el mundo real. Nadia se abalanzó hacia Quintana con los puños cerrados. «Era mi amigo, era un buen hombre». Mateo la detuvo, agarrándola por los brazos. «Nadia, por favor, ya es suficiente. Suéltame, Mateo, tú también eres parte de esto». El teléfono de Herrera sonó. Era Ramírez desde el almacén. «Detective, necesita ver esto. Encontramos cajas llenas de productos que no aparecen en ningún registro oficial. Medicamentos, electrónicos, hasta armas pequeñas. Y había un sobre Manila escondido detrás de unas cajas de pescado. ¿Qué hay en el sobre? Fotografías, muchas fotografías de personas cargando y descargando mercancía en el muelle 12. También hay documentos con firmas, algunas muy interesantes». Herrera miró directamente a Quintana. «Capitán, parece que Diego sí sabía cómo funcionan las cosas en el mundo real». El rostro de Quintana se endureció como concreto. «Esas fotos podrían ser falsas. Cualquiera puede manipular evidencia hoy en día. Entonces no le molestará que las examine un experto, ¿verdad?» En ese momento, el padre Evaristo carraspeó desde su rincón. «Detective, hay algo más que debería saber. Ayer por la tarde, Diego vino a confesarse conmigo. Estaba muy asustado». «¿Qué le dijo?» «Me contó que había descubierto una red de contrabando que involucraba a personas muy poderosas del puerto. Dijo que tenía pruebas suficientes para mandar a varios a la cárcel, pero tenía miedo de que lo mataran antes de poder entregarlas a las autoridades correctas». Carmen Revueltas se puso pálida como la cal. «Padre, las confesiones son sagradas. No puede repetir eso». «No fue una confesión formal, señora. Fue la conversación de un hombre desesperado buscando consejo». Herrera se acercó a Mateo, que temblaba como una hoja en el viento. «Señor Salgado, es hora de que me cuente toda la verdad. ¿Cuánto le debe al capitán Quintana?» 150,000 pesos, susurró Mateo. «Perdí el dinero apostando en las peleas de gallos. Quintana me prestó, pero con intereses muy altos. ¿Y cómo iba a pagar esa deuda?» Mateo se quebró completamente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba entre sollozos. «Él me dijo que Diego era un problema, que si yo lo ayudaba a resolver ese problema, mi deuda quedaría saldada». «¿Qué tipo de ayuda le pidió?» «Que trajera a Diego al callejón esta mañana, que le dijera que tenía información importante sobre el contrabando. Yo pensé que solo iban a asustarlo, a quitarle las fotos». Nadia lo miraba con una mezcla de horror y desprecio. «¿Tú lo entregaste? ¿Tú mandaste a Diego a que lo mataran?» «Yo no sabía que lo iban a matar», gritó Mateo. «Te juro que no lo sabía». Quintana sacó bruscamente su pistola y apuntó hacia Herrera.
Suficiente. Esta conversación se acabó. Vamos a salir de aquí tranquilamente y nadie va a resultar herido. Pero Herrera sonrió con frialdad. Capitán, hay algo que no sabe. Esas fotografías que Diego escondió en el almacén no eran las únicas copias. ¿Qué quiere decir? Nadia, muéstrele lo que me dio antes de entrar aquí. Nadia sacó de su bolsa una memoria USB. Mi hermano también hizo copias, capitán. Diego le dio esto antes de morir, por si algo le pasaba. La mano de Quintana comenzó a temblar mientras sostenía el arma. La pistola en la mano de Quintana temblaba como una hoja bajo la lluvia. El capitán de puerto miraba la memoria USB en las manos de Nadia como si fuera una serpiente venenosa lista para morder. Esa memoria no existe, gruñó con voz ronca. Es un truco. Herrera mantuvo las manos alzadas, pero su voz era firme como una roca. Capitán, está rodeado. Mis hombres tienen el almacén, el muelle y todas las salidas del puerto. Baje el arma y hablemos como personas civilizadas. ¿Civilizadas? Quintana soltó una risa amarga. ¿Sabe cuánto dinero mueve esta operación cada mes? Suficiente para mantener a cientos de familias. Diego Montalvo iba a destruir todo por su estúpido idealismo. Carmen Revueltas se alejó lentamente hacia la pared, tratando de no llamar la atención. Hugo, baja esa arma. Podemos arreglar esto sin más violencia. ¿Arreglarlo? Quintana la miró con ojos enloquecidos. Tú me dijiste que tenía que eliminar el problema. Tú dijiste que Diego era una amenaza para el progreso del puerto. El rostro de Carmen se descompuso como un castillo de arena. Yo nunca dije que lo mataras. Solo quería que dejaras de investigar. Mateo se había puesto de pie, con las manos temblorosas. Quintana, usted me prometió que solo iban a quitarle las fotos. Me dijo que no iba a pasar nada más. Tú eres un idiota, Mateo. ¿En serio creías que un periodista como Diego iba a quedarse callado después de que le quitáramos sus evidencias? Nadia apretó la memoria USB contra su pecho. Mi hermano vio todo desde el almacén, capitán. Vio cómo usted le disparó a Diego en el callejón. Vio cómo entró después a la cantina y disparó al reloj para crear esa mentira del destino. Los ojos de Quintana se llenaron de desesperación. El reloj. Tenía que crear una historia que la gente pudiera creer. Una historia mística. Algo que hiciera que todos pensaran que la muerte de Diego había sido cosa del destino y no siguieran preguntando. El padre Evaristo se santiguó lentamente. Hijo, entregar a un inocente a la muerte es el pecado más grave que existe. Ni siquiera Judas tuvo que ver morir al que traicionó. Herrera dio un paso lento hacia Quintana. Capitán, acabemos con esto. Diego ya está muerto. No permita que haya más víctimas hoy. No se acerque, gritó Quintana. Todavía puedo salir de aquí. Tengo contactos en otros puertos. Puedo desaparecer. ¿Con qué dinero?, preguntó Herrera. Mis hombres ya congelaron todas las cuentas bancarias relacionadas con la operación de contrabando. Las fotografías de Diego mostraban números de cuenta, transferencias, todo el rastro financiero. Carmen Revueltas se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Esto va a arruinar mi carrera política. 20 años construyendo una reputación. Todo destruido por un maldito periodista entrometido. Señora alcaldesa, dijo Herrera sin quitarle los ojos a Quintana, Diego Montalvo era un héroe. Murió tratando de limpiar la corrupción de su propio pueblo. Quintana soltó otra risa histérica. ¿Héroe? ¿Sabe que era Diego Montalvo? Un soñador que creía que la verdad podía cambiar el mundo. Pero en el mundo real, detective, la verdad solo trae problemas. En ese momento, Ramírez apareció en la entrada de la cantina con 2 oficiales más, todos con armas desenfundadas. Detective, rodeamos el edificio. No hay salida. Quintana giró el arma hacia Nadia. Denme esa memoria y la dejo ir. Es mi última oferta.
Pero Nadia no retrocedió. Sus ojos brillaban con una determinación férrea. Esta memoria contiene la voz de Diego desde la tumba, capitán. Contiene la verdad que usted trató de enterrar con balas. La verdad no paga las cuentas. La verdad no alimenta a las familias. Pero tampoco las mata, respondió Nadia con voz firme. Quintana respiraba como un animal acorralado. El sudor corría por su frente mientras calculaba sus opciones. Todas terminaban mal. Está bien, dijo finalmente, bajando lentamente el arma. Pero quiero inmunidad a cambio de información completa sobre toda la red. Hay más gente involucrada de la que imaginan. Herrera asintió a Ramírez, quien se acercó a esposar a Quintana. Capitán Hugo Quintana queda arrestado por el homicidio de Diego Montalvo y por dirigir una organización criminal dedicada al contrabando. Mientras le ponían las esposas, Quintana miró directamente a Carmen Revueltas. Señora alcaldesa, espero que tenga un buen abogado, porque voy a contar todo lo que sé sobre su participación en esta operación. Carmen se puso de pie bruscamente, con el pánico reflejado en sus ojos. Yo nunca ordené ningún asesinato. Solo quería proteger los intereses económicos del puerto. Señora Revueltas, dijo Herrera, usted también viene conmigo. La estación de policía de Puerto Esperanza nunca había visto tanto movimiento. En menos de 6 horas, el caso que parecía ser un simple homicidio se había convertido en el escándalo más grande en la historia del puerto. El detective Herrera revisaba las fotografías de la memoria USB que Nadia había entregado. Las imágenes eran devastadoras. Quintana supervisando la descarga de mercancía ilegal, Carmen Revueltas reuniéndose con hombres de traje en el muelle 12, camiones sin placas oficiales y lo más impactante de todo, una foto nocturna donde se veía claramente a la alcaldesa y al capitán contando fajos de billetes junto a las cajas de contrabando. «Detective», dijo Ramírez entrando a la oficina, «Quintana quiere hablar. Dice que está listo para confesar todo. Y Carmen Revueltas, su abogado llegó hace una hora. Insiste en que ella solo sabía del contrabando, pero nunca autorizó el asesinato de Diego». Herrera se dirigió a la sala de interrogatorios donde Hugo Quintana esperaba esposado a la mesa. El ex capitán de puerto había perdido toda su arrogancia anterior. Parecía un hombre derrotado. «Capitán, según las fotografías de Diego, usted dirigía una operación de contrabando que movía millones de pesos cada mes. ¿Desde cuándo funcionaba esta red?» Quintana suspiró profundamente antes de responder. 3 años. Comenzó pequeño, solo algunos productos electrónicos que no pagaban impuestos, pero creció rápidamente. Medicamentos de Estados Unidos, armas pequeñas de Centroamérica, hasta drogas sintéticas de Asia. ¿Quién más estaba involucrado? Carmen sabía de todo desde el principio. De hecho, fue ella quien me convenció de expandir la operación. Decía que el dinero extra podría financiar obras públicas sin necesidad de aumentar impuestos. ¿Y Mateo Salgado? Mateo era solo un peón, un idiota que perdió dinero apostando y necesitaba un favor. Pero Diego era diferente. Llevaba semanas siguiéndonos, tomando fotos, haciendo preguntas. Era peligroso. Herrera se inclinó hacia adelante. «Cuénteme exactamente qué pasó ayer por la noche». Los ojos de Quintana se llenaron de lágrimas. Diego había logrado infiltrarse en el almacén 5. Tenía fotos de toda la operación, documentos financieros, hasta grabaciones de conversaciones. Me llamó a las 11 de la noche y me citó en el muelle 12. ¿Para qué? Quería hacer un trato. Dijo que iba a publicar todo al día siguiente, pero me daba la oportunidad de confesar voluntariamente y reducir las penas. ¿Usted aceptó? Le dije que sí, que nos veríamos a medianoche, pero no era verdad. Ya había decidido que Diego tenía que morir. Quintana se detuvo y se cubrió el rostro con las manos esposadas. Contraté a un sicario de Tampico, un hombre sin escrúpulos que haría cualquier cosa por dinero. Le pagué 50,000 pesos por el trabajo.
¿Cómo convencieron a Mateo de ayudar? Esa fue idea de Carmen. Ella dijo que si Diego moría en el callejón trasero de la cantina de su mejor amigo, parecería más un asalto común. Mateo estaba tan desesperado por pagar su deuda que aceptó sin hacer preguntas. Herrera tomó notas de cada detalle. Explíqueme lo del reloj. Eso también fue idea de Carmen. Ella dijo que necesitábamos crear una narrativa mística alrededor de la muerte de Diego. Algo que hiciera que la gente del pueblo creyera que había sido cosa del destino y no siguieran investigando. ¿Cómo sabían de la carta que escribió Nadia? Quintana levantó la cabeza lentamente. Mateo tenía una copia de la llave de la casa de Nadia. Habían sido novios antes. Cuando ella escribió la carta, él entró a su casa mientras ella dormía, la robó y nos la trajo. ¿Y por qué la pusieron en la iglesia? Carmen pensó que si la carta aparecía como una profecía misteriosa, la gente del pueblo se convencería de que la muerte de Diego había sido predicha por fuerzas sobrenaturales. Era una forma de callar las preguntas antes de que empezaran. En ese momento, tocaron a la puerta. Era Ramírez otra vez. Detective, Mateo Salgado, quiere confesar también. Está en la sala 2, llorando como un niño. Herrera se dirigió a interrogar a Mateo. El dueño de la cantina estaba destruido emocionalmente. Detective, sollozó Mateo. Yo amaba a Diego como a un hermano. Jamás pensé que lo iban a matar. Quintana me dijo que solo iban a asustarlo, a quitarle las fotos y ya. ¿Usted sabía que iban a usar su cantina para fabricar la historia del reloj? No sabía nada de eso hasta esta mañana. Cuando encontré el cuerpo de Diego en el callejón, entré corriendo a la cantina para llamar a la policía. Fue entonces cuando escuché el segundo disparo y vi el reloj hecho pedazos. ¿Quién disparó al reloj? Un hombre que no conocía. Alto, con cicatrices en la cara. Quintana lo estaba esperando adentro. Le pagó dinero y se fue inmediatamente. Herrera salió de la sala de interrogatorios con todas las piezas del rompecabezas finalmente en su lugar. El plan había sido diabólicamente simple: asesinar a Diego, crear una narrativa mística alrededor de su muerte y usar el miedo supersticioso del pueblo para evitar que alguien hiciera preguntas incómodas. Pero habían subestimado dos cosas: la determinación de un detective honesto y el amor de una mujer por la verdad. Un mes después del asesinato de Diego Montalvo, Puerto Esperanza había cambiado para siempre. El escándalo del contrabando había sacudido a la comunidad hasta sus cimientos, pero también había traído una extraña sensación de liberación, como si un peso invisible hubiera sido removido de los hombros de todos. El detective Alejandro Herrera caminaba por el muelle en la tarde dorada, observando cómo los pescadores regresaban con sus redes llenas. El puerto funcionaba ahora con transparencia total, bajo la supervisión de autoridades federales que habían llegado desde Ciudad de México. Hugo Quintana había sido sentenciado a 30 años de prisión por homicidio y dirección de organización criminal. En su celda escribía cartas de disculpa que nadie leía. Carmen Revueltas recibió 15 años por complicidad y lavado de dinero. Su carrera política había terminado en el mismo momento en que las esposas tocaron sus muñecas. Mateo Salgado había sido condenado a 8 años por complicidad en homicidio, pero su cooperación completa con las autoridades le había reducido la pena. Desde la cárcel había enviado una carta a Nadia pidiendo perdón. Ella nunca la abrió. La cantina La Sirena había cerrado para siempre. Las tablas clavadas en las ventanas y la pintura descascarada la hacían ver como una herida que no quería sanar. Pero en la pared exterior alguien había pintado un mural con el rostro de Diego Montalvo y las palabras: "La verdad nunca muere". Nadia Beltrán continuaba enseñando en la escuela primaria, pero ahora también dirigía un centro comunitario dedicado a la memoria de Diego.
Cada mes organizaba charlas sobre transparencia gubernamental y derechos civiles. Sus estudiantes la admiraban más que nunca. «Señorita Nadia», le preguntó un niño de 8 años durante una de sus clases, «¿por qué mataron al señor Diego si él solo quería ayudar?» Nadia se agachó hasta quedar a la altura del niño. «Porque hay personas que prefieren la oscuridad a la luz, mijito. Pero por cada persona mala que trata de apagar la luz, siempre aparece alguien bueno que enciende otra vela». El hermano de Nadia, Raúl, había recibido una oferta de trabajo en los nuevos almacenes del puerto, ahora administrados con total transparencia. Ya no tenía que esconderse en las sombras ni temer por su vida. El padre Evaristo había decidido renovar completamente la iglesia de San Bartolomé. Durante las obras había mandado instalar una placa de bronce junto a la entrada principal que decía: «La verdad os hará libres». Juan 8:32. Una tarde de jueves, Herrera recibió una llamada que lo sorprendió. «Detective, habla el comandante Torres. Tengo una propuesta para usted». «¿Qué tipo de propuesta, comandante?» «El gobierno federal quiere crear una unidad especializada en crímenes de corrupción gubernamental. Buscan detectives con experiencia en casos complejos». Su trabajo en el caso Montalvo llamó mucho la atención. Herrera miró por la ventana hacia el puerto que ahora brillaba limpio bajo el sol. «¿Puedo pensarlo?» «Por supuesto. Pero, detective, lo que usted hizo aquí salvó mucho más que la reputación de un puerto. Demostró que la justicia todavía existe en este país». Esa misma tarde, Herrera fue a visitar la tumba de Diego Montalvo en el cementerio municipal. La lápida de mármol negro tenía grabada una cámara fotográfica y una frase sencilla: «Diego Montalvo, periodista, buscó la verdad hasta encontrarla». Frente a la tumba había siempre flores frescas. Ese día eran girasoles amarillos, los favoritos de Diego, según había contado Nadia. «Diego», murmuró Herrera, «tu muerte no fue en vano. El puerto está limpio, los corruptos están en la cárcel, y tu historia se va a contar durante generaciones». Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos como si alguien hubiera suspirado con alivio. Al atardecer, Herrera se dirigió hacia la cantina cerrada. En la pared lateral, donde antes había grafitis vulgares, ahora había un reloj pintado con las manecillas marcando las 5:15, pero debajo había una frase que lo cambió todo: «El tiempo de la verdad nunca se detiene». La placa de bronce instalada junto al reloj pintado decía: «Diego Montalvo murió aquí, defendiendo la verdad». Su ejemplo vivirá para siempre en cada persona que se atreva a decir no a la corrupción. Nadia apareció caminando por la calle con un ramo de girasoles en las manos. «Detective Herrera, vengo todos los jueves a traer flores». «Es un hermoso gesto, señorita Nadia». «No es solo un gesto, es una promesa. Cada semana le prometo a Diego que su muerte sirvió para algo, que Puerto Esperanza es ahora un lugar mejor». Herrera asintió en silencio. Mientras caminaban juntos hacia el cementerio, el detective pensó en todas las veces que había investigado crímenes que parecían no tener sentido, muertes que parecían inútiles. Pero el caso de Diego Montalvo había sido diferente. Su muerte había limpiado todo un puerto, había mandado a los corruptos a la cárcel, había devuelto la esperanza a una comunidad entera. El reloj de la iglesia marcó las 6 de la tarde. Era la hora en que Diego solía regresar a casa después de sus investigaciones, la hora en que se sentaba a revelar sus fotografías, la hora en que la verdad tomaba forma en papel fotográfico. Ahora esa verdad vivía en cada rincón de Puerto Esperanza, en cada niño que aprendía sobre honestidad en las clases de Nadia, en cada funcionario que sabía que sus actos serían vigilados, en cada ciudadano que había perdido el miedo a denunciar la corrupción.
La muerte de Diego Montalvo había sido anunciada por una carta que decía simplemente hoy, pero su legado sería eterno, resonando en cada mañana que Puerto Esperanza despertara un poco más limpio, un poco más honesto, un poco más libre. En el horizonte, el sol se hundía lentamente en el Golfo de México, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las gaviotas volaban hacia sus nidos, los pescadores amarraban sus botes y la vida continuaba su curso natural. Pero en Puerto Esperanza, desde aquel día, la vida transcurría bajo la luz de la verdad que Diego Montalvo había pagado con su propia sangre para encender.